Jesús. Como Jesús, siempre, buenas aquí tardes. a toda tu audiencia. Gracias, Jesús. Bueno, Sí, bueno, Jesús, ¿nos sí, gracias. escuchas? Sí, te escucho, Julio. Gracias, Jesús. Jesús, pues como obviamente como periodista actualizado y atento a lo que está sucediendo en estos momentos en México, pues en estos días la gran discusión y la polémica es acerca de la entrevista de la señora ex embajadora Jacobson a Jesús Esquivel en la revista Proceso, y esta discusión acerca de si Felipe Calderón sabía o no sabía de las andanzas criminales que se le adjudican a Genaro García Luna en un tribunal de Estados Unidos. Creo que en este contexto es muy importante no solo tu opinión, sino tus vivencias y tus experiencias personales. ¿Qué nos dices a este respecto, Jesús Lemus, periodista? Balón. El parque. Bueno. En primer lugar, yo pienso que sí, bueno, sí, Sí, adelante, Jesús. sí, Sí. sí, gracias. Sí, te digo, en primer lugar, yo pienso que la situación de que Felipe Calderón, bueno, lo que ha puesto sobre la mesa la señora Jacobson, pues se me hace no tanto de interés el que lo haya dicho, sino la razón por la que lo haya dicho. Los nexos de Felipe Calderón con el narcotráfico estaban bien claros. Yo los manifesté desde el 2013 en el libro Los Malditos, y en el 2016 en El Último Infierno, de vivencias que tuve en la cárcel, en donde estuve preso en Puente Grande, donde platiqué directamente, frente a frente, cara a cara, con narcotraficantes como Sergio Enrique Villarreal Barragán, el grande que fue sicario del cártel de los Beltrán Leiva, o Alfredo Beltrán Leiva, el mochomo jefe del cártel de los Beltrán Leiva, por supuesto. Yo platiqué con ellos y de su viva voz escuché las versiones de ellos que referían la relación de García Luna con Arturo Beltrán Leiva y con Héctor Beltrán Leiva. Entonces, esa versión que hoy dice y saca a flote la señora Jacobson a partir de la entrevista de Esquivel, bueno, ya estaba planteado desde hace mucho tiempo en el escenario. Creo que otros periodistas también ya lo han manifestado, también en algunos textos periodísticos y libros. Entonces, lo que a mí no me... Perdón, tenemos... Hoy sale la señora Jacobson, ¿sí? Sí, adelante, Bueno, adelante, Jesús. Sí, te decía, Julio, ¿por qué hoy la señora Jacobson sale a señalar esto, bueno, a instancias del reportero, y luego sale a desdecirse? O sea, sin duda es un hecho que Felipe Calderón sabía de las andanzas de García Luna con el narcotráfico. Eso no lo puede Sí. hubiera pensado que Enrique Peña Nieto en su momento no supo qué hacía Emilio Lozoya o Rosario Robles, ¿sí? Entonces es algo que no es digno de creerse, pues. Claro. Jesús, quienes no están exactamente al tanto de este tema, ¿por qué estuviste en la cárcel? ¿De qué te acusaron? ¿Y cómo terminó este proceso contigo? Mira, yo estuve en prisión en Puente Grande, en la cárcel federal, en el 2008, del 2008 al 2011, y estuve acusado precisamente por Felipe Calderón, que hoy exige que se le que se le respeten sus derechos de presunta inocencia, como él no me lo respetó a mí, como no se lo respetó a cientos, a miles de presos que encarceló. Yo estuve preso porque a mí me acusaron de narcotraficante, y justamente fue Genaro García Luna quien integra la averiguación para llevarme a la cárcel, luego de que yo publiqué en un periódico muy modesto en Michoacán sobre los nexos que tenía Luisa María Calderón Hinojosa con Servando Gómez Martínez Latuta. Yo tuve esa información, la publiqué en su momento. Es una versión que luego fue confirmada por el propio Martínez Latuta cuando fue detenido, y lo publicó él también en un video. Entonces, a mí me lleva eso a la cárcel, y ahí... Perdón, sí, Jesús, sí, adelante. Acusado, sí, y estuve acusado de ser parte de la familia michoacana. Esa fue la razón por la que estuve en Puente Grande. Finalmente salí absuelto. No había una sola prueba que incriminara mi participación en los hechos delictivos que confabuló García Luna, y eso es lo que me dio la posibilidad de poder conocer a narcotraficantes, como te decía, como Sergio Enrique Real y como
Alfredo Beltrán Leiva, que de su propia voz dijeron en su momento que tenían relaciones directas con el gobierno de Felipe Calderón. No te queda ninguna duda, con tu experiencia como periodista y tu estancia en esa cárcel de alta seguridad y las pláticas que tuviste con estos narcotraficantes, de que de 2006 a 2012 vivimos un narcogobierno, Jesús Lemus. No me queda ninguna... No te queda ninguna duda. Te digo, de los propios jefes del narcotráfico en México, que que en ese tiempo coincidieron conmigo en prisión, de cómo hablaban, de cómo se relacionaban con Genaro García Luna, cómo Genaro García Luna estaba directamente conectados, no nada más con el cártel de Sinaloa, como ha salido después del hecho de la declaración de Jesús Zambada en Estados Unidos en el juicio del Chapo, no nada más era la relación. Esta relación, sí, tal cual. De los Arellano Félix, de la familia michoacana, que luego fueron los templarios, y por supuesto con el cártel del Golfo, y ya cuando nacía, por supuesto, también el cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, vivimos justamente un sexenio de plena complicidad con el narcotráfico mexicano durante el gobierno de Felipe Calderón, y hoy se quiere él desdecir de eso, cuando no hay forma, pues ahí están las evidencias. Sí. Es cuestión de buscar los expedientes, y ahí están las declaraciones de los propios narcotraficantes. Sí. Jesús Lemus, exactamente qué fue lo que publicaste en aquel momento referente a Luisa María Calderón Hinojosa, hermana de Felipe, conocida en su propia familia y así señalada con el sobrenombre de Cocoa. ¿Qué fue lo que publicaste, Jesús Lemus? Yo publiqué en momentos, si mal no recuerdo, cuando publiqué luego de recordemos que en diciembre del 2006 había llegado a Michoacán todo el operativo federal para tratar de desmantelar la operatividad del cártel de la familia michoacana, y yo publiqué en abril del 2008 justamente que no era necesario que viniera el ejército a buscar a la tuta. Que no era necesario buscar a donde estaban, porque ellos tenían comunicación. Exactamente, no era necesario que viniera todo el ejército a buscar a la tuta Michoacán, sino que era suficiente con que le preguntara a Felipe Calderón, a su hermana Cocoa Calderón, dónde estaba, porque ellos tenían comunicación telefónica. Eso fue lo que a mí me costó 3 años de cárcel, eso fue lo que yo señalé. Y luego esto se comprobó, dices, con un video en donde la propia tuta dijo ¿qué? Con la propia versión de Servando Gómez Martínez La Tuta, que aparece en un video hacia el 2000, si mal no recuerdo, hacia el 2010, 11, aparece un video donde él reconoce que tenía comunicación directa con Luisa María Calderón Hinojosa y que le había pedido muchos favores, y entre esos favores estaba apoyar políticamente a algunos de los candidatos que impulsaba Luisa María Calderón en la zona de Tierra Caliente. La presencia, ese grupo político de Luisa María Calderón, que tuvo cargos legislativos federales, que ha buscado seguir en la política, ¿ha estado relacionado con grupos de esta índole de narcotráfico en Michoacán? Sí, sin duda. El grupo político que maneja Luisa María Calderón Hinojosa a la fecha sigue relacionada con grupos del crimen organizado, concretamente con algunas gentes de los nacientes. Perdón, Jesús, se corta por razones que no... Claro. Perdón, se cortó en esta parte donde dices que está relacionada con grupos. Sí, por supuesto, está relacionada con grupos del cártel que se escindieron de la familia michoacana y de los templarios, y que hoy se conocen como los Viagra o los H3. Pues ahí hay gente que apoya políticamente a algunos de los funcionarios que fueron impulsados en su momento por Luisa María Calderón Hinojosa. Bien. Jesús, ¿nos puedes recordar, porque nos están preguntando varias personas a través de YouTube, los nombres de los libros que has escrito y dónde pueden tener contacto contigo, en redes sociales, en fin, lo que puedas decirnos? Jesús Lemus, por favor. Sí, gracias. Mira, yo he escrito a la fecha 8 libros. Escribí Los Malditos, que es la historia de Puente Grande, del encierro en Puente Grande. Los Malditos, El Último Infierno, que es la continuación. Luego escribí El Último Infierno,
Tierra sin Dios, que habla de cómo surgen los grupos de autodefensa en Michoacán. El más reciente escribí el México a cielo abierto, que habla de cómo el narcotráfico está involucrado también con la explotación minera en el país. Y en septiembre del año pasado acabo de publicar El agua o la vida, un libro también donde hago una exploración de cómo está el arrebato del agua, y donde también hay participación del grupo de narcotráfico. Y bueno, se me van algunos otros. Esos son los que he escrito a la fecha. Me pueden encontrar en Facebook como Jesús Lemus Barajas, y en Twitter estoy como Lemus Barajas. Bueno, pues Jesús, muchas gracias por esta oportunidad de contar con tu testimonio, como he dicho, no solo como periodista, sino tu vivencia y tu experiencia personal. Gracias, Jesús, y seguiremos en contacto. Gracias, Julio, un abrazo. Igual, hasta luego.